Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.mm. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos a darle un episodio más de Renglones Luminiscentes. Antes de comenzar, quiero recordarles que gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Kiching, tenemos una tienda en línea en la que pueden comprar fácil y seguro productos oficiales de Puentes y artículos seleccionados especialmente para ustedes. Visiten y compren en puentes.mx/tienda. Recuerden, Puentes es patrocinado por ti. Y en el episodio de esta tarde en Renglones Luminiscentes vamos a hablar de Nelson Mandela, vamos a hablar de un libro de cuentos que él ayudó a concretar. Ya nos contarán cómo, por qué y para qué. El libro se llama Mis Cuentos Africanos. Es una obra súper interesante. Vamos a tener los detalles, por supuesto, con Saray Campech y con Paola Tinoco, que ahora vino de parte de Ciruela. Ya ven que Paola cambia de apellido cada vez que puede, lo cual se le envidia. Y vamos a tener todos los detalles de este súper interesante libro, que ya lo verán. Está dirigido a los niños, ya les diremos por qué, pero por supuesto los adultos no solo les va a gustar, tienen que leerlo ya. Vámonos con el episodio de esta tarde. Listísimos para el nuevo episodio de Renglones Luminiscentes. Vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de Nelson Mandela, vamos a hablar de muchas cosas. Me da mucho gusto, ya lo saben, como cada 15 días, darle la bienvenida a Saray Campech, que viene desempacada de no sé dónde, Saray. Ya no sabe uno si eres una o eres dos. Siempre estás en muchas partes del mundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, pues corriendo por esta ciudad que ya se sienten las vacaciones, ya puede uno planear, hacer citas en el sur y ir bajando hasta llegar a Puentes. Sí, deberían. Ahora que están sacando secretarías de la Ciudad de México, deberían sacar las escuelas, ¿no? Así que todos los niños estudien, no sé, en Pachuca o en Querétaro. Es una gran idea. Yo creo que muchos padres te apoyarían. No, y los que no somos padres también. O sea, eso es más. Ya la escucharon, Paola Tinoco es la otra invitada de esta tarde. Paola, ¿cómo estás? Mil gracias por estar de nuevo en Renglones Luminiscentes. Encantada de que nos des un pequeño chancecito de hablar de los cuentos africanos de Nelson Mandela, que no son de Nelson Mandela. ¿Ya le damos de plano al tema? Pues digo, ya que estamos así en caliente, Échale. Porque además hay que mencionar que este 18 de julio se celebra el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. O sea, el miércoles pasado, porque sale el viernes. Hoy es 16. O sea, el miércoles pasado se celebró el, ¿qué? ¿Cuánto aniversario? 100 años. El centenario. 100 años, El wow. centenario de este jovenazo, que, bueno, o sea, ya son 2 siglos, ¿no? O sea, apenas cumple 100, pero ya lo hemos visto en el siglo XX y está en el siglo XXI. Le tocaron los dos. Le tocaron los dos y le tocó la parte más difícil del siglo XX y la más difícil del siglo XXI. Porque si tratamos de dimensionar quién fue y qué hizo Nelson Mandela, yo creo que es de los últimos personajes que por lo menos nos tocó ver todavía vivos en la tele y saber qué decía, saber qué declaraba, saber qué estaba haciendo en vida. Creo que fue de los últimos personajes que uno puede decir, ese señor cambió el mundo. Digamos que no fue en sí un artista o un cantante súper famoso, o sabes, alguien muy popular, un actor, una actriz que abrió una ONG o tenía activismo humanitario, sino que vivió lo duro del siglo XX, consiguió cambiarlo, refundó un país, por ejemplo, ¿no? Y le dejó al mundo un mejor tablero para poder empezar a jugar las nuevas reglas que se están ahora tratando de implementar en el siglo XXI, que él, repito, nomás dejó así las cosas puestas, pero ya no pudo ver cómo estaban caminando. No sé si estoy exagerando. Yo creo que sí, y bueno, y acaba de pasar o sea, el sí mundial. Estoy exagerando. No estás exagerando. Yo hice así, Yo moví la cabeza de manera negativa. No, exacto, no estás exagerando y tienes toda la razón. Y ahora que acaba de pasar el mundial y todo, también fue una figura muy importante, ¿no? En aquel mundial en Sudáfrica. Ajá. O sea, no sé, todo se junta en
en este centenario y con este libro que Paola Tinoco como representante de Ciruela nos compartió, ¿no? Y que es un libro bien bonito también y que son vacaciones y mientras mandan a los niños a Pachuca o a donde sea, de regreso a la escuela, pues pueden aprovechar porque para justo presentarle a un personaje que los va a hacer, seguimos en el mood de imaginando cosas chingonas y hacerlas posibles. Fíjate que esto que estás diciendo me hizo pensar, aunque no tenga nada que ver Nelson Mandela con lo que está sucediendo en nuestro país, ahora que acaban de pasar las elecciones presidenciales. Mis cuentos africanos tiene muchos talentos, pero una particular virtud, y es la intención de crear ciudadanía a través de las tradiciones y de la cultura de determinado lugar. Es decir, es una acción que se puede hacer no nada más en África, porque la intención de Nelson Mandela, de acuerdo a lo que él habla en el prólogo de este libro, es que los niños africanos, no solo de Sudáfrica, sino de todo el continente, no se despeguen de sus raíces, y estos cuentos que tienen alas, también dice él, porque van a otras tribus y regresan enriquecidos. Es una historia maravillosa la que cuenta de estos cuentos, o sea, de los cuentos con su propia historia, ¿no? Pero la intención es esa, que al no perderse los niños desde pequeños en el camino de sí crecer, sí enriquecerse con otro aprendizaje que no sea solo el de su comunidad, pero nunca perder de vista de dónde vienen y defender la libertad de esas tribus, ¿no? Hay historias de la tribu Xhosa, Wahili, hay historias de Namibia, hay historias de Kenia, en fin. Hay un abanico muy grande, pero son historias que quizás incluso a nosotros que no somos del continente africano podríamos encontrar similitud con cuentos de algunas regiones de acá, ¿por qué no? De México y del continente también, ¿no? De otros continentes. Que siento yo, y ahorita vamos con lo del libro que tengo un par de dudas, siento yo que por lo menos lo que procura Mandela es unir interculturalmente a un continente que de entrada ya está unido. O sea, obviamente hay conflictos internos y hay mucho... hubo muchísima explotación en la época del imperialismo, hay mucha explotación ahora, pero creo que internamente es un continente que se asume como propio de sí mismo. Es decir, la gente de África sabe quiénes son los otros países africanos y procuran estrechar vínculos lo más posible. Algo que ocurre... hasta donde puedo yo decir, también en Asia, también ocurre en Europa. América en ese sentido es un continente mucho más desvinculado. Estamos muy regionalizados. La parte de Centroamérica, pues bueno, maltratada como ha sido desde siempre, obviamente ve hacia adentro, ¿no? Tratando de proteger y de hacerse fuerza entre ellos. Sudamérica es un continente que a lo mejor entre ellos también hay ciertas rivalidades, pero acaban teniendo mucha más integración. Y Norteamérica, pues bueno, creo que el ejemplo más banal, pero más gráfico que tenemos ahora es el Mundial del 2026. Es una región integrada entre la fuerza y queriendo, ¿no? Porque sí queremos, pero al mismo tiempo es de, pues no hay de otra. Vemos nomás por nosotros. Creo que es un continente un poco más desvinculado y por lo que cuentas con la introducción, lo que busca Mandela es justo aliviar esas distancias. Entonces, si mi suposición de lo que representan estos cuentos es cierta, ayudaría a integrarnos más como país, que somos un país multicultural, aunque haya mucha gente que diga que no, y también como continente, ¿no? Que podríamos empezar otra vez a tratar de fortalecer la zona latinoamericana, de la que México está por muchísimas razones bastante alejado, aunque pertenece a ella, e idealmente la zona iberoamericana, ¿no? Que los vínculos de Latinoamérica y Latinoamérica en sí no existiría como existe ahora sin la conexión con Portugal y con España, que es más que directa. Entonces creo que por ahí va la idea de esta selección de cuentos, Paola, de estrechar estas relaciones, acortar las distancias. Totalmente, y hacerlo desde el momento en el que se está formando una persona, ¿no? Que es la infancia. Aunque yo diría que estos cuentos, con todo y que están escritos de esa manera fabulada, fantástica, donde los animales hablan, donde los objetos pueden tener propiedades humanas, en fin, podrías decir que solo para niños. En realidad creo que a nosotros mismos nos harías comprender muchas cosas que se supone que la madurez nos hace entender con el tiempo, pero que a veces no, y que de pronto verlo en un sentido metafórico te hace comprenderlo de otra manera. Entonces es un libro
ya lo dijiste, lo podemos leer los adultos, pero es un libro pensado para los niños. Es correcto. Es un libro de cuentos infantiles. Viene desde la Ilustrados. fantasía. Ilustrados. Sí, y además está muy padre la selección también de los ilustradores. La mayoría de ellos son africanos o de Sudáfrica también. Hay algunos de París, algunos otros suizos, pero lo que los une a todos es que el interés por las historias africanas, incluso los que no son de ahí, que son muy pocos, la mayoría son de la Universidad de Pretoria y todo, no sé si echaste un vistazo. Y las historias, pues algunas son solamente seudónimos de los que nunca se supo quiénes eran realmente las personas que los escribieron, pero iban pasando en estas lecturas colectivas que se hacían también en algunas tribus y que, por cierto, me doy cuenta que eso es algo que está en todos los continentes, también en Europa se hacían estas lecturas colectivas que después desembocaban en la literatura de esas regiones, ¿no? Pues África no fue la excepción y ha dado pie a todas estas magníficas historias como... ¿Cuál te gustó más, Saray? Pues, no sé, la de cómo entró la gata a la choza, ¿no? Es un título así, que lo estoy diciendo todo mal, de cómo se instaló la gata dentro de la choza. Ok. Es uno de los primeros y es como muy bonito. Y además, lo que tiene el libro, búsquenlo por favor, y ya sé que si son del club de Eric Estrada no les gustará de manera física. No, sí me gusta físico, pero lo voy a leer nomás en mi casa, no en el metro. Lo pueden, o sea, tienen un mapa en el que hay banderitas que les van a indicar, son 32 cuentos. Entonces, las banderitas les van diciendo de qué región son estos cuentos. ¿De qué región de África? Exacto. Entonces te vas ubicando en el mapa. Luego, tienes un glosario, porque hay muchas palabras que lo estás leyendo y que dices... ¿Y eso qué es lo que es, no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un caroz? Danos 10 ejemplos. Bueno. Para que la gente sepa y para que los chavos que a lo mejor están escuchando este programa, ojalá, porque están de vacaciones... si alguien regresa de Pachuca de la escuela, que traiga barbacoa. Pero a ver, danos 5 ejemplos. Exacto. Por ejemplo, ¿qué es un caros? Es un traje o capa tradicional hecho a base de pieles. Ok. Nos encontramos por ahí también otra palabra que es ledimo, que es un monstruo devorahombres. Wow. En mi época les decían de otra forma. La mía era el coco. El coco, sí. Bueno, también era esa güera te lo está sonsacando. Devorahombres. ¿No? Devorahombres. Una marula, que es un árbol de hoja caduca común en las zonas más cálidas de África meridional. Tenemos un oryx, un antílope sudafricano. Poeteri, mujer de linaje aristocrático de sangre real. Ceroto, que es un cesto. Sama, un melón con mucho contenido líquido que crece en el desierto del Kalahari después de las lluvias. Entonces, tenemos así como un glosario, no es muy amplio, pero... Sí, no se espanten. Te va dando una idea de las palabras que vas encontrando en los cuentos, ¿no? Y eso es algo también muy interesante de la traducción, porque... bien podrían haber hecho esto, ¿no? Poner las palabras que están en el glosario directamente y dejarte en blanco en esa otra parte que es lo que nos enriquece de los libros, ¿no? Que conozcas... Que es aprender más. Exactamente. Palabras, usos y costumbres de, no sé, otras tradiciones de otros continentes, de otros pueblos. Y eso es algo que respeta mucho en general, traducciones y cualquier tipo de libro que vaya dirigido a niños o adolescentes en la editorial Ciruela. Claro. ¿No? Esta, por ejemplo, no es de la colección Quiero aprender más, es de las 3 edades, que se llama así por lo que acabo de decirte hace un momento, ¿no? Son libros que, si bien van dirigidos a niños, son disfrutables a cualquier otra edad. Es muy puntual en las traducciones, hacen lo posible por no caer en los españolismos que sabemos que muchas editoriales españolas tienen, pero bueno, a veces es inevitable. Pero yo creo que el glosario es una gran aportación, ¿no? Ahora Saraí podrá comentar algunas de estas palabras cuando esté haciendo entrevistas. Sí, claro, así. Pero entonces, ¿de cuántos idiomas? Es un guayumbi. Es un guayumbi. ¿De cuántos idiomas se tradujo este libro? No, solamente se tradujo del propio. No hay una tercera traducción como, por ejemplo, del sánscrito, ¿no? No, por eso, pero no están escritos en inglés o en francés, están escritos en idiomas locales.
me imagino, ¿no? Sí, y las traducciones supongo que tienen que ver también con esos cuentos que van con alas, ¿no? En algunos lugares ya regresan con una traducción a otra de las lenguas de las regiones que sí, Sí. se pueden traducir, Sí. y entonces pasa por ahí. O sea, un trabajal. Bastante. Bueno, es que estos cuentos son bastante antiguos, ¿eh? No creas que son de los escritores Contemporáneos. Los nuevos escritores africanos. No, no, estos tienen muchísimos años, tienen cientos de años. ¿Y cuál fue en sí el papel de Mandela en la elaboración o en el concepto de este libro? O sea, ¿qué tan atrás va la historia con él? ¿Se le ocurrió a él? ¿Se le ocurrió a alguien más? ¿Le encargaron la chamba? ¿Fue un freelance? ¿Cómo estuvo lo de Mandela con este libro? Es una cosa muy, muy entrañable porque era parte de su plan de gobierno. Ok. Era la forma en la que él se querría acercar a los niños, o lo que él consideraba que tenía que ser la educación para ellos, tenía que incluirla en su libro. Entonces, lo que me comentaba la directora de Ciruela, que es la que se fue a pelear con los agentes a Frankfurt para conseguirlo y para poderlo publicar en español, y dice que cuando estaba escribiendo parte de su plan de gobierno, que si bien se hace con un grupo de asesores y todo lo que ya sabemos... Estamos hablando de finales del siglo XX. Exactamente. Antes de que presentara sus 50 puntos. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra. Él pensaba que uno de los puntos más importantes para educar a los niños era la lectura. Ajá. Y como te decía, su plan de crear ciudadanos más comprometidos con sus propias regiones era eso, que no perdieran las costumbres que tenían y que conocieran lo que sus abuelos y sus bisabuelos habían leído, las historias de las que se habían empapado. Entonces, era su plan educativo. Uh-huh. Y empezaba por la literatura. Y literatura que, como mencionaba Paola, o sea, son cuentos desde... o sea, hay uno que es de 1900, uno de los autores. 1900. Uh-huh. Hay otra, por ejemplo, otra autora que dice que Phyllis Savory nació en una granja de lo que entonces era Rhodesia meridional, uh-huh, y que hoy es conocida como Zimbabue. Claro. O sea, ni siquiera ponen la fecha, pero que publicó 19 libros de cuentos en 30 años. O sea, son autores que de alguna manera vieron cómo sufrieron también, ¿no?, los embates de las malas prácticas, uh-huh, políticas, y quizá algunos hasta vieron este cambio, ¿no?, también con Mandela. Habría, ya más o menos tratamos de explicar el alcance que Mandela quería tener con este libro, siendo parte del plan de gobierno y todo aquello. A mí me tocó ver hace muy, muy poquito un par de documentales sobre las comunidades afromexicanas en Oaxaca, Veracruz, wow, esa parte. Nuestra tercera raíz. Nuestra tercera raíz, que es África, que es una raíz que además no solo desconocemos, sino ahora que entiendo, conociéndola, mucha gente estúpidamente la niega, ¿no? Creen que no hubo migración. Bueno, me he topado con gente que cree que incluso no hubo esclavismo en México, lo cual es una muestra de ignorancia interminable, ¿no? Oye, porque esclavismo y holocausto. Holocausto de los pobres chinos que estaban en el norte. Por ejemplo, ¿no? Entre los chinos, los yaquis, o sea, ha habido muchas razas perseguidas en este país, y la comunidad afromexicana está olvidada. No sé si habría un plus, o estoy ya leyendo demasiado lejos del libro, habría un plus en tratar de llevar estos cuentos a esas mismas comunidades que, dentro de todo, muchas de ellas conservan y quieren seguir conservando raíces, costumbres y no sé, herencias que saben y que vienen directamente de África. ¿Sería un plus? Yo creo ¿O que ya me estoy yendo muy lejos, Paola? No te estás yendo lejos, pero no lo consideraría un plus, sino algo que complemente su formación, uh-huh, y también que al identificarse los haga conocer mejor esas raíces de las que hablan, porque probablemente conocen unas tradiciones, pero aquí se pueden encontrar muchas otras. Otras más. 32 historias, imagínate, y de diferentes tribus, sí que tienen de dónde abrevar, para saber de dónde vienen y qué partes de lo que ellos conocen están integradas o en estas historias o al revés, uh-huh, ¿no? Ok. ¿Qué más habría que decir de estos cuentos? Porque vamos a darle a la gente también el pretexto que usamos para poder hablar de un libro tan bonito. ¿Qué más habría que decir? No lo vamos a spoilerear definitivamente. No vamos a contarles el final de cómo es que la gata se instaló en la casa, porque el final viene en el título,
¿no? ahí la onda es saber cómo. Sabemos que se instaló. Sabemos que se instaló. Que como todo gato, en todo lugar del mundo, hace lo que se le da su gana. Pero no les vamos a decir cómo, tienen que leerlo. ¿Qué más habría que agregar de este libro? Tampoco diremos que cómo el león se ha hecho de poder, y que al mismo tiempo eso me hizo pensar en cómo suceden las cosas en todo ámbito laboral, ¿no? Hay un rey, hay un león en todas partes, que es el que tira castigos, pero al mismo tiempo es el que da obsequios, el que tiene a la gente bajo su ala protectora, pero también que pone los correctivos, ¿no? Y que da regalitos para que lo sigan queriendo aunque les dé latigazos. Están bien bonitas las ilustraciones, la verdad. Te vamos a mandar el ebook para que no sufras. Para que no sufras con estas cosas del pasado. Estas pesadeces. Del siglo pasado. Tanto y del papel, antepasado, tanto además. papel, tanto papel. No, de verdad, sí es, y lo que mencionaba, de que tiene este mapa, de que, vamos, es ideal para contar el cuento, pero también para ubicar, ¿no? Cuáles son los países que conforman el continente africano. Claro. Porque, ¿no? También de repente por ahí puede haber confusiones. No, pues conocemos los obvios, ¿no? O sea, obviamente los conoces por nombre, yo creo, ¿no? De repente los ves, los escuchas, pero ubicarlos en el mapa, especialmente en África Central, a mí se me dificulta mucho, ¿no? Sí, y además, ahí manifiesto yo mi incultura. Y además es curioso porque los cuentos justo no son de zonas muy conocidas. No, bueno, perdóname, yo no conocía ninguna. Sí, o sea, no hay cuentos de Mali, no hay cuentos de Nigeria. Creo que no hay de eso... Egipto, ¿no? Ajá, o sea, ahorita muchos gritaron que Egipto es África. Sí, Egipto está en África, no se espanten, siempre ha estado ahí. No lo movieron, no, siempre ha estado ahí. Bueno, para interesarlos, por ejemplo, a personajes como Raquel Castro y Alberto Chimal, hay vampiros en esta historia. ¡Guau! Los vampiros africanos existen. ¡Guau! Al menos en uno de estos cuentos, échenle un vistazo. Muy bien. Muy divertido o muy macabro quizás, porque entonces ya... Bueno, eso, por ejemplo, es uno de esos cuentos con alas, diría yo, porque en todas las culturas, en todos los pueblos hay historias de vampiros y niños muertos. Que me encantan. A mí también. No porque se mueran los niños, sino porque son historias muy tétricas. No, yo porque y regresan. Sí, además luego regresan. Los niños muertos en las historias siempre vienen a jalarnos las patas. También Es muy divertido hay una leerlos. madre que se convirtió en polvo. Ah, eso Guau. es precioso, sí. ¿De qué va ese, Paula? No, aquí lo Oh, mencionó. Sarai. Suéltelo. Tú que eres madre. No llegué. Tú que eres madre. Tú que eres madre. No quise enterarme. ¿Por qué escogimos cómo es que metimos este libro a los renglones luminiscentes? Porque como trataba yo de explicar al principio de este programa, Mandela es todavía una figura trascendental en la transformación del mundo, especialmente en el paso del súper complicado final del siglo XX y del muy complicado comienzo del siglo XXI. O sea, si la gente cree que las cosas ya están arregladas, no saben cómo estaban hace 30 años. Y si saben cómo estábamos hace 30 años, sabrán que queda mucho camino por recorrer. Entonces, mucho del pensamiento, mucho del liderazgo, tanto natural como político de avanzada que tuvo Mandela, porque creo que fue uno de los pocos políticos que tenían una lista de reproches muy pequeña, ¿no? Su política y su honestidad era tan grande que la lista de reproches que tenemos hacia él es muy, muy pequeñita y no, por supuesto, no va a pesar jamás más que la de los políticos o corruptos o con los ignorantes. O sea, yo podría comparar, para que la gente vea cómo es que no nos falta camino, podría comparar a alguien tan de vanguardia que nació hace 100 años con una persona como Trump, ¿no? Que nació hace, ¿qué tiene? 70 y algo, ¿no? El día que no queremos recordar. No, el día que no queremos recordar, que sigue vivo, ¿no? Y que está tratando de jalar al mundo para atrás. Cuando hubo alguien que hace 100 años, desde que nació, quiso empujar al mundo hacia adelante. Siendo una cultura, un hombre tan importante en la cultura, en lo social, en lo económico del planeta, obviamente hay muchas películas dedicadas a su figura que reflejan cada una parte de su pensamiento. Y ahí fue donde dijimos, vamos a hablar del libro y luego vamos a mencionar algunas películas que se han ocupado de Nelson Mandela. Exacto, y todo con el pretexto de que se está cumpliendo sus primeros 100 primaveras. Sí. Esas 100 primaveras que además ya comenzará a ser a partir de este año el Día Mundial de Mandela. Entonces eso... El día ya de su nacimiento, el 18. El próximo año, aunque no cumpla 100, va a ser una fiesta en el mundo. Y en diferentes países están haciendo cosas. Por ejemplo, en Nueva York están haciendo una exposición, se va a inaugurar precisamente ese día,
que la va a inaugurar Barack Obama precisamente. Ok. Ahora les digo. Bueno, mientras encontramos eso, este día lo empezaron a proclamar desde noviembre de 2009, pero es hasta ahora, en su aniversario 100, como es sus 100 primaveras, dice Saray, que deciden hacerlo una fiesta internacional. Y que, bueno, vamos a ver cómo se celebra en México. Por lo pronto, yo no sé qué estén haciendo los demás, pero nosotros ya estamos aquí comentando su libro. También hay otro libro de esta editorial, El Tecolote, mexicana, ¿no? Que tiene las frases más emblemáticas de sus discursos, de las entrevistas que le hicieron. ¿Tú lo tienes? Yo tampoco, pero lo acabo de ver en Facebook. Es que un amigo lo publicó. Ok. Bueno, pues ya saben, no nada más en España hacen homenajes a esta gran figura de la historia, que eso es precisamente por lo que no va a dejar de aparecer así en 120 años o más. Yo creo que México debería hacer algo, ¿no? Especialmente si ahora se habla tanto del cambio de pensamiento, hay que recuperar mucho de lo que gente como Mandela hizo, pensó, dijo y transmitió a través de este libro y a través de sus discursos. Si alguien tiene la suerte de encontrarse un documental de 1987 que se llama así tal cual Mandela, y no conocen a Mandela, porque pues, se vale, ¿no? Hay gente muy, muy joven que no tendrá idea. Eso sí, tienen que saberlo mínimamente, ¿no? En la escuela sabes quién fue, pero digo, no lo conoces en saber, por ejemplo, que sufrió y que estuvo preso, que fue preso la historia. O sea, los detallitos esos y dónde empezó a sobresalir mundialmente. Creo que este documental les va a ayudar mucho porque lo que dibuja es justo el camino que Mandela siguió, porque pues él mismo lo hizo. Primero para convertirse en presidente de Sudáfrica, que fue todo un lío, ¿no? Todo un lío. Y luego para la historia de cuando lo nombran ganador del Premio Nobel de la Paz, que es algo que de repente se nos olvida. Por lo menos yo tengo ya en muy poca estima el Nobel en general, ¿no? Pero cuando se le daba a gente como Mandela, todavía era un premio prestigiado, ¿no? Todavía era un premio que... Ahora tengo mis asegúnes, Paola. Pero a ver, ¿quién, por ejemplo, te parecería indigno de tenerlo? Híjole, hablando de listas de reproches, cuando se lo dieron al propio Obama, hubo mucha gente que dijo, oigan, este señor está metido con guerras y con tráfico de armas. Mandela no tiene ese tipo de reproches, no, o sea, no está en su historia. Y este documental del 87, una documental película, te explica cómo es que se convierte en presidente y cómo es que gana el Nobel de la Paz. Creo que ese es un buen camino para entrarle al pensamiento y a la historia de Mandela. Y luego hay varios, o sea, el más fresa, digamos, la película más fresa que encontré entre la larga lista de películas en donde está Mandela o se habla de Mandela o aparece Mandela, Invictus. Sí, que Morgan Freeman. Peliculón es una gran película. ¿Por qué le dices tan fresa? Porque no se mete mucho en el aspecto político. O sea, pero no... sí se mete también, ¿cómo no? Sí, pero no como otros. Pero es que no es un documental. No es un documental. Una película. Es una película. Y creo que de ahí... A mí, por ejemplo, esa película me acercó a querer enterarme de detalles, ¿no? Porque lo veías como eso, como un personaje en los periódicos, en las noticias, pero hay tanta información que por ahí no vas tratando de investigar absolutamente todo lo que pasa en las noticias. Y en este caso, a mí me entusiasmó más después de la película que después de los periódicos. Así que sí cumplió su cometido y creo que de hecho es una buena manera de que esas nuevas generaciones también de las que hablas le entren. No, es que hay que ir suavecito. Primero. Por eso mencioné primero la del 87 y luego Invictus. Quizá la palabra no era fresa, era suavecito. No, vamos a entrarle suavecito. Lo que hace Clint Eastwood basado en el guión de Anthony Peckham es contar la historia de cuando Mandela es presidente por primera vez en Sudáfrica, que quiere demostrarle al mundo que la unión de sudafricanos blancos con sudafricanos negros es posible. Y no solo que es posible, sino que tiene que ser la forma de hacerlo y que tiene muchas ventajas si es que se consigue. ¿Cómo lo hace? Pues unificando los equipos de rugby blancos con negros, que era algo que incluso la ley prohibía, ¿no? Era Claro. O sea, Sudáfrica era un país tremendamente retrógrado antes de que Mandela saliera de la cárcel, ¿no? Que no era solamente mal visto
que las razas estuvieran juntas, ya no digamos en matrimonios, en zonas de la ciudad, ¿no? Había prohibición. Era ilegal que algunas razas estuvieran, tanto blancos como negros, estuvieran en zonas que estaban prohibidas para ellos. Y el apartheid era totalmente inhumano. Sí, una estupidez. Y Mandela dice, creo que si unificamos al equipo de rugby, podemos darle a nuestro propio país un buen ejemplo de lo que se puede hacer si nos dejamos de esas tonterías. Es decir, todo lo que nos está haciendo Trump, por ejemplo, ¿no? Para tratar de ver la dimensión del personaje del que estamos hablando. Y efectivamente, creo que Invictus es una manera muy emocionante y al mismo tiempo muy suavecita de entrar a las propuestas y a las ideas de Mandela sin que él sea necesariamente el personaje en la pantalla. Sí está, sí lo vemos, es Morgan Freeman, pero su espíritu es lo que está caminando durante toda la película. Y lo que sigue caminando hasta ahora, porque ya no es nada más ver su figura ni escucharlo en las noticias, sino que esas ideas se quedaron, como él siempre hablaba de la libertad, pues eso, libres, y se fueron a repartir al resto del mundo y a que cada quien tomara de ello lo que mejor podía adaptar a su propia sociedad. Claro. Sí, claro. Y su espíritu tan sigue que lo que se recaude de la venta de este libro va para su fundación. Ah, sí. Claro. Órale. Pues les voy a mencionar algunas otras películas para ir cerrando. Winnie, del 2011, de Darrell Roth, cuenta la historia de la esposa de Nelson Mandela, desde la infancia hasta que se casa con él. Espérate, voy a anotar. No, es que realmente sí me interesa y yo nada más he visto esa película de Invictus. Invictus, no, con esa tienes que empezar, pero yo te paso después la lista. Y es Jennifer Hudson precisamente quien interpreta a Winnie Mandela. O sea, esta nueva actriz estadounidense. Tenemos a una que se llama Mandela, del mito al hombre, que dirige Justin Chadwick, con Idris Elba interpretando a un joven Nelson Mandela. Un joven fortachoncísimo y guapísimo Nelson Mandela, porque digo, no es que Nelson Mandela hubiese sido feo, o fue feo, no lo sé, porque yo siempre lo vi viejito. Sí. Pero Idris Elba es, ¿sabes?, espantosamente guapo. Creo que ahí sí se les fue un poco se les fue un poco la proporción. Estaban viéndolo con los ojos del corazón. Y aquí nos cuentan un poco lo previo a la primera película que les mencioné, es decir, vamos de la infancia a su juventud, ¿no? Es como para llenar el otro hueco. Entonces ahí tendríamos, yo creo que un bonito mosaico para entender más o menos la vida de Nelson Mandela. Empezar con Mandela, la película de televisión, la del 87, ver quién fue y cómo llegó a ser presidente. Quizá ver después Winnie, ¿no? Ver el lado de su esposa, luego ver Invictus y luego ver la infancia con Mandela, del mito al hombre. O Long Walk to Freedom, que es como se llama en inglés, que hasta donde sé está en Netflix. Mandela, Long Walk to Freedom. Y pues serían esas las que yo escogí. O sea, hay más, ¿no? Está Endgame. Free at Last también está. Free at Last. Voy a subir la lista porque hay unas que no he visto, por ejemplo, pero que están en el Internet Movie Database marcadas como películas relacionadas con Nelson Mandela. Hay una de Richard Attenborough, lo cual me abre mucho la curiosidad, también del 87, que se llama Cry Freedom, que hasta donde sé debe ser muy buena porque no solo está muy bien calificada, sino que sí encontré varias críticas de gente importante alrededor de Cry Freedom. Entonces la voy a buscar y le metemos un programa por ahí posterior. Pero sí, si ustedes van y ponen películas con Nelson Mandela, van a encontrar varias. Yo las que recomendaría serían precisamente estas, ¿no? Para entrarle al pensamiento y ver más o menos por dónde agarrarle. Sí, totalmente. Y regularmente los renglones luminiscentes tienen que ver con un libro en específico que da pie a la película o que se gesta a partir de la película. En esta ocasión entramos a este universo de la cultura, de las raíces, de la fortaleza que le dio al propio Mandela para hacer lo que hizo. Y lo vamos a poder ver en pantalla con las películas, los documentales que estás mencionando. Sí, nada más voy a mencionar el último, que se parece mucho a la primera película que les mencioné. Se llama tal cual Mandela, nada más que este es del 96. Ahí sí es muy específico sobre la manera como él protestó, contra qué protestaba,
con quién lo hizo, quién le ayudó, por supuesto está su esposa ahí al lado, y cómo gana la elección para convertirse en presidente de Sudáfrica. Creo que este del 96 va a ser más fácil de conseguir que el del 87. En una de esas también está en Netflix. Yo lo que digo siempre, está muy padre que entres a tu cuenta de Netflix y Netflix te diga, esto es lo nuevo que hay. Pero si le dan al buscador, de repente van a encontrar cosas grandes joyas, mucho más interesantes. Entonces, en una de esas, yo recomiendo, vayan al buscador de Netflix y pónganle Mandela, a ver qué sale. Probablemente saldrá más de una película. Y échensela, ¿no? Sí, eso me pasó cuando estaba buscando la de Una historia de amor y oscuridad. Jamás me la pusieron como lanzamiento y sin embargo estaba en el acervo de Netflix y es otra joya de la que espero pronto podamos hablar aquí. Eduquen a su algoritmo. Es de ustedes. Es de ustedes. Antes de terminar, a menos que haya algo que agregar, chicas. Pues solamente decirle a la gente que esté dando la vuelta por Nueva York, ya sé que suena un poco pesado, pero quién sabe, por ahí andan de vacaciones, estamos en vacaciones. Sí. En la sede de la ONU en Nueva York, es donde está en el lobby, esta exposición de fotografías con la historia de Mandela. Y creo que vale mucho la pena echarle un vistazo. Pueden encontrarlo en internet para que vean más o menos qué es lo que se van a encontrar. Pero es un paseíto muy agradable que no lleva más de media hora, con lo cual después podrán seguir su camino a Central Park. Pero mientras ya echaron un vistazo a un pasaje muy importante de la historia. Ok. ¿Algo más, Saraí? Nada, que por favor busquen el libro. Está en todos lados, me imagino. Así es. Paola. Además es una nueva edición, es una edición económica, porque la primera que hicieron, desde luego, para celebrar y para que hubiera más dinero para la fundación, era una edición grande, en pasta dura, de lujo. Pero sabemos que estos cuentos tienen que llegar a más gente, entonces se hizo esta edición un poco más pequeña. Más económica. De la mitad del tamaño del otro libro. Ok. Que no resta en calidad porque el papel sigue Está siendo padre, de sí. muy buen gramaje, las ilustraciones, que aquí le estoy enseñando yo a Eric. Ustedes lo verán cuando lo compren. O vayan a Gandhi a ver el libro sin celofán. No tiene desperdicio, no se lo pierdan. Es un libro que van a querer tener además como objeto, además de leer estas estupendas historias. Y por qué no, a recomendarle a gente como los que hacen la película de La Llorona o de las luchas libres, pero en dibujos animados. Aquí hay un montón de historias muy interesantes. Que vengan de tribus africanas no quiere decir que no puedan hacer algo divertido con ellas. Claro. Pues bueno, antes de terminar este episodio, los voy a dejar con el dios de la gozadera, Xochipilli, en Pararrayos, una nueva producción de Puentes. Adiós a todos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me